Todos se ríen de ella por llevar a su hija a la entrevista. Pero cuando el millonario descubre... Marta llegó al lujoso edificio de la firma tecnológica, con el corazón latiendo con fuerza. A su lado, Sofía, su hija de 17 años, lucía nerviosa y emocionada. Las miradas de los vecinos la seguían. Susurros llenos de burlas flotaban en el aire. ¿Por qué una madre llevaría a su hija a un lugar así? ¡Es un delirio!, decían, y Marta sentía el peso de esos juicios sobre sus hombros. Pero no podía rendirse. No cuando Sofía tenía tanto potencial. Mientras cruzaban el umbral, la opulencia del lugar las golpeó. Cristales brillantes colgaban del techo como gotas de lluvia de lujo. La decoración minimalista y el aroma a café recién hecho creaban un ambiente intimidante. En un rincón, un hombre de cabello canoso y traje impecable observaba desde su oficina. El dueño de todo ese imperio. Era conocido por su carácter frío y su estética inquebrantable. Don Alejandro, un millonario cuyo éxito prometía, pero cuya vida personal era un misterio. Sofía se sentó, sosteniendo la carpeta con su currículum como si fuera un escudo. Marta la miró con ternura, pero también con miedo. ¿Qué si la rechazaban? ¿Qué dirían en el pueblo entonces? Pero el momento llegó. Don Alejandro apareció. Su figura alta y dominante proyectaba una autoridad palpable. Los murmullos se apagaron. En ese instante, su mirada se fijó en Sofía, y por un instante se vio algo más que interés profesional. Fue como si un pequeño destello conectara sus mundos. Don Alejandro soltó la carpeta que sostenía, sorprendiendo a todos. ¿Eres Sofía?, preguntó, su voz temblando levemente. Fue en ese momento que los murmullos se convirtieron en risas nerviosas. ¿Qué podía tener esa chica que atrajera al poderoso magnate? Marta sintió un nudo en la garganta. La ansiedad se mezclaba con un destello de esperanza. Sofía, aunque insegura, decidió responder con confianza. Sí, soy yo. Me gustaría aprender de ustedes. Sin embargo, cuando la conversación se tornó más personal, don Alejandro perdió la compostura. Una sombra cruzó su rostro al mencionar algo que lo conectaba con el pasado oscuro. La desaparición de su hija. Hace años, esa búsqueda incesante, aquel secreto oculto que lo había empujado a la soledad, de pronto resurgió entre ellos. La atmósfera se volvió tensa. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de curiosidad y temor. Los murmullos regresaron, pero no eran solo de burlas. Sospechas comenzaron a surgir. Miradas intercambiándose entre los asistentes. Marta sentía que el tiempo se detenía. ¿Qué haría don Alejandro con esa nueva conexión? Mientras su mente daba vueltas, recordó las advertencias del pueblo sobre lo que pasaba con aquellos que hacían olas. Debía seguir adelante y arriesgarse a buscar la verdad sobre su hija, lo que fuera que eso implicara. Al final de la entrevista, esa extraña conexión entre Sofía y don Alejandro había dejado una huella profunda en ambos. ¿Qué secretos se ocultaban ahí? Y lo más inquietante, ¿sería Marta capaz de enfrentarse a todo para proteger a su hija? ¿O el miedo acabaría por paralizarla? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir.
Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El aire se había vuelto pesado, como si la tensión hubiera tomado forma. Marta observaba a Sofía y a don Alejandro, tratando de desentrañar lo que esos primeros ojos conectados parecían significar. Pero, justo cuando pensaba que el instante podía cambiar el rumbo de sus vidas, el ruido de una puerta que se abría interrumpió la conversación. Un hombre entró de golpe. Su presencia imponente contrastaba con la elegancia del lugar. Era alto, con una mirada feroz y un par de cicatrices que contaban historias que nadie quería escuchar. ¡Papá!, gritó el desconocido, y Marta sintió cómo si el suelo se abriera bajo sus pies. Era un grito cargado de dolor y reproche, y de inmediato el ambiente se puso tenso nuevamente. El hombre se acercó a don Alejandro y lo señaló, su voz resonando como un trueno en aquel ambiente de cristal. ¿Por qué me ocultaste que tenías otra hija? Las palabras cayeron como una bomba, y los murmullos se convirtieron en un aguacero de asombro y especulación. Marta sintió que todos los rostros la miraban, y la opulencia del edificio se desvaneció, dejándola expuesta en su vulnerabilidad. ¿Otra hija? La confusión recorrió su mente como un rayo, haciendo que se preguntara quién era esa otra niña. Sofía se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre la sorpresa y la angustia. Don Alejandro se quedó helado. La palidez de su rostro contrarrestaba el tono bronceado de su piel. No, eso no es cierto, tartamudeó. Nunca. Pero el hombre interrumpió bruscamente. Nunca te atreviste a decirme. ¿Qué más me has ocultado? En su mirada había un fuego que amenazaba con consumir la situación. Marta sintió que las miradas del público las envolvía. La atmósfera se volvió electrizante. Era como si cada persona presente esperara una explosión, un desenlace que no podían imaginar. ¿Quién era este tipo? ¿Y por qué don Alejandro había callado sobre su otra hija? Las preguntas y las dudas llenaban el aire de un modo que asfixiaba. Entonces el desconocido, dejando escapar un rayo de ira, dio un paso hacia Sofía. Tú deberías ser la que le importa, pero no sabes lo que sucedió. No sabes nada, dijo, y Marta sintió que la tierra se movía bajo ella. ¿De qué significaba eso? ¿Qué había pasado con esa otra hija? Cada palabra parecía un dardo en su corazón. En un instante, tanto la imagen del millonario, férreo y fuerte, como la de su hija, se desmoronaron. Las risas burlonas de antes se convirtieron en murmullos intrigantes. Todo lo que creían saber se transformaba en un torbellino de confusión. Había una conexión entre Sofía y esta otra chica que podría cambiarlo todo. «Sal de aquí», ordenó don Alejandro al desconocido, pero su voz estaba llena de inseguridad. Ese hombre parecía tener la clave de un pasado que él había querido escudar. Todos los presentes estaban al borde de la incredulidad. Marta, temblorosa, sintió una mezcla de rabia y miedo por su hija. «¿Y si estás mintiendo?», dijo Sofía, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero su voz tembló, revelando lo que sentía. «¿Quién eres para decir eso?». En ese momento, don Alejandro, aún intentando mantener su compostura, dijo: «Se acabó. No tengo por qué ocultarlo más». Todos los ojos se posaron en él, expectantes. El silencio era abrumador. Y así, con esas palabras, una herida abierta quedó a la vista. Todo parecía seguir un rumbo oscuro, y las vidas de Marta y Sofía
comenzaban a desmoronarse. Ante sus ojos, la pregunta flotó en el aire. ¿Qué secretos guardaba don Alejandro que podían cambiar todo, incluso sus propias expectativas? Las posibilidades eran infinitas, pero ahora todo se tornaba incierto. Se acabó. No tengo por qué ocultarlo más. La voz de don Alejandro resonó en la habitación como un eco que retumbaba en las paredes de cristales. La atmósfera era densa, cargada de secretos que parecían estar a punto de estallar. Todos los ojos estaban sobre él, y el momento se sentía como un instante congelado en el tiempo. Hasta que el desconocido, aún con furia en su mirada, hizo un gesto que nadie esperó. De repente, el hombre se desplomó sobre el suelo como si el peso de sus propias palabras lo hubiese vencido. Un grito desgarrador recorrió el ambiente. ¡Papá! La voz de un joven detrás de él rompió la tensión y era como si un rayo hubiera caído en medio de todos. Marta se echó atrás. El corazón le latía desbocado, aterrorizada. La verdad es que no solo hay otra hija. El joven moreno, que parecía tener la misma mirada intensa que don Alejandro, se lanzó hacia él. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Esa chica en la que piensas no es solo tu hija, ella es su hermana. El murmullo se convirtió en un susurro colectivo. La sala estaba en shock. Todos intercambiaban miradas atónitas. Se preguntaban si aquello era posible. Marta sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? Don Alejandro comenzó a sudar. ¡No! ¡Eso no es cierto! Pero su voz tembló, no era convincente. Marta vio que la confianza en su mirada comenzaba a desmoronarse. Sofía estaba pálida. No podía procesar lo que escuchaba. Se mantenía enérgicamente a la expectativa, como si no pudiera decidir si huir o enfrentarse a lo que acababa de descubrir. «¡Tú no sabes nada de ella!», gritó el joven, rompiendo en lágrimas. «Ella es la única parte de ti que me queda, y llevas años ocultándola de mí para proteger tu maldito legado. Pero te voy a obligar a enfrentarte a tu pasado». Las palabras resonaban como si cada una fuera una pequeña explosión. La multitud se mantuvo en un silencio sepulcral, temiendo que la verdad pudiera deshacer todo a su paso. Marta sentía que su mundo se estaba tambaleando. Sofía, completamente aturdida, miraba a su madre buscando respuestas que de repente parecían escurrirse de sus manos. «No, no puede ser», murmuró Sofía, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. ¿Es mi hermana?» El desconocido, que había soltado la bomba, se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. «Sí, lo es. Y hay tanto que no sabes. Cosas que él te ha ocultado». «Ustedes dos están jugando conmigo», interrumpió don Alejandro. Sus ojos cambiaron de color. «Lo que dices no tiene sentido». «¿No tiene sentido?», replicó el joven, avanzando con determinación. «Ella desapareció, papá. La buscaste y nunca la encontraste. Hasta ahora me has mantenido al margen de la verdad de nuestra familia, de todo lo que hemos perdido». Marta sintió que sus piernas flaqueaban. La tragedia resonaba en su pecho y su mente no dejaba de gritar. ¿Qué había hecho don Alejandro? ¿Por qué? La multitud comenzaba a murmurar. El asombro se tornaba en ansiedad. Los chismes que antes parecían graciosos ahora se convertían en la cruda realidad de un secreto que podría destruir a todos. El silencio se rompió con un sonido ahogado, un llanto. Sofía, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia su madre. «¿Por qué no me dijiste nada?». «¿Qué más estás ocultando, mamá?». El mundo se volvió a detener para Marta. Ahora se enfrentaba no solo a don Alejandro, sino a su propia hija, a las decisiones que había tomado en el pasado.
Yo, Sofía, yo solo quería protegerte. Pero su voz se desvaneció, como si todas las palabras quedaran atrapadas en una niebla de confusión. El viento soplaba fuerte. Ese aire tenso y electrizante les advertía que se acercaba un torbellino, y todos, incluidos ellos, se quedarían atrapados en su centro. Las voces se cruzaban, las miradas intercambiadas estaban llenas de preguntas. Marta sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Qué sucedería ahora? La situación estaba tan cargada que el aire mismo parecía gritar por respuestas. ¿Y si todo lo que creía sobre su familia era una ilusión? ¿Desde cuándo don Alejandro había estado construyendo su vida sobre mentiras? Mientras el sol iluminaba la habitación, la oscuridad de los secretos que venían al frente hacían que Marta sintiera intensamente que un nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba, repleto de incertidumbre. La conexión entre todos ellos parecía más sólida y al mismo tiempo más frágil que nunca. Nadie sabía a dónde les conduciría esto. La amenaza del secreto en el aire era palpable. ¿Y ahora? ¿Qué pasaría después? La tensión en la sala era palpable. Marta miraba a Sofía, quien parecía atrapada entre la incredulidad y la desesperación. Las palabras del desconocido, «Ella es tu hermana», retumbaban en su mente. Don Alejandro, que antes había estado erguido y fuerte, ahora mostraba signos de debilidad. Su rostro se había vuelto pálido, como si el aire se le escapara por completo. «¡Eso no puede ser cierto!», gritó don Alejandro, pero su voz carecía de la convicción que antes tenía. El joven que había irrumpido en la escena avanzó un paso más. El moreno de ojos llamativos brillaba con una mezcla de ira y tristeza. «Has mantenido esa verdad oculta por demasiado tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué proteger tu imagen y dejarme vivir en la oscuridad?». Se sintió mareada. La idea de que don Alejandro tuviera otra hija, que hubiera ocultado esa parte de su vida, era devastadora. ¿Qué más podría estar ocultando? Sofía la miró, sus ojos llenos de preguntas que la madre no sabía cómo responder. Esa mirada suplicante desgarró el corazón de Marta. «Dime la verdad», exigió Sofía, su voz en un susurro pero llena de dolor. «¿Quién era ella? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». El silencio se extendió, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La multitud, antes curiosa y burlona, ahora estaba en shock. Algunos empezaron a murmurar. Otros intercambiaban miradas de incredulidad. Era como si todos en la sala hubieran olvidado sus propias historias, absorbidos por la revelación que estaba desarrollándose frente a ellos. Don Alejandro comenzó a temblar. No debía haberla buscado. No debía haber intentado encontrarla. «Era un error», murmuró, como si se estuviera hablando a sí mismo. La frustración del joven se transformó en rencor. ¿Error? ¿Qué pasa con el dolor que yo viví? ¿O con la vida que ella podría haber tenido? De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. Marta se giró y vio a un hombre alto y robusto en la entrada, con una expresión atormentada. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías otra hija, Alejandro?». Su voz era como un trueno, resonando en la sala. Era un viejo amigo de don Alejandro, conocido como Julio, y la furia en su mirada era inconfundible. La clarividencia de Julio trajo un nuevo nivel de tensión. «La hija que perdiste, la que nunca dejaste de buscar, yo la conocía. Era una parte de mi vida». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Cómo pudo conocer a esa niña? El aire se volvió aún más pesado.
¿Qué estás diciendo? Don Alejandro se acercó, su rostro ahora lleno de vulnerabilidad. No, no puedes saberlo. ¡Oh, pero lo sé! Gritó Julio. No solo era tu hija, era mi hermana. Pero la olvidaste, Alejandro. La dejaste escapar una vez y ahora... ¿Qué? ¿Vas a dejar que todo se repita? Un silencio helado envolvió la sala. Marta se sintió como si el mundo estuviera colapsando. Dos hermanas, perdidas y olvidadas. ¿Qué más se ocultaba en esta compleja red de mentiras? La multitud murmuró de nuevo. Las voces, llenas de sorpresa y especulación. ¿Hermanos? Sofía apenas podía pronunciar la palabra. ¿Quiénes somos realmente? En su mirada había confusión, dolor y un atisbo de esperanza. Podría haber más familia de la que ella conocía. Pero, ¿qué significaba eso para su madre? ¿Para ella misma? El rostro de don Alejandro se tornó sombrío, sus ojos perdidos. «Lo siento, esto nunca debió suceder», murmuró. Y justo cuando parecía que las revelaciones estaban llegando a su fin, un ladrido intenso proveniente del pasillo exterior hizo que todos giraran hacia la puerta. Marta se dio cuenta de que el ambiente se volvía aún más bizarro. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz un susurro cargado de miedo. La puerta se abrió con un golpe y un grupo de hombres en traje negro entró con rapidez, como un torbellino. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos. «Estamos aquí por el legado de don Alejandro». La sala se llenó de caos. Gritos, empujones. Cada mirada estaba llena de un miedo palpable. Los murmullos de la gente se convirtieron en un estruendo ensordecedor. ¿Qué quieren? Don Alejandro, ahora visible nervioso, dio un paso atrás. Pero ellos avanzaron, y una figura del fondo gritó de nuevo. «Necesitamos respuestas, Alejandro. No estamos aquí para jugar». Las revelaciones de la noche parecieron desvanecerse ante la llegada de una nueva amenaza. Marta se sintió atrapada en medio de un torbellino de emociones. Don Alejandro, Sofía, el desconocido, todos estaban en peligro, y ella no sabía a quién acudir. La confusión era abrumadora, y las preguntas creían más grande que las respuestas. ¿Qué más estás ocultando, Alejandro? El aire ya no solo estaba cargado de secretos familiares, sino de un peligro inminente que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cuál sería el efecto de esta nueva revelación en la frágil conexión que estaban buscando reconstruir? La incertidumbre pesaba como una nube oscura, y estaban al borde de un abismo. El próximo capítulo de sus vidas apenas comenzaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marta sentía cada latido de su corazón como un tambor furioso en su pecho. La llegada de esos hombres de negro había cambiado todo en un instante. Los murmullos de la multitud resonaban como un eco interminable. Ella miró a Sofía, con lágrimas en los ojos, y a don Alejandro, que ahora se mostraba más vulnerable que nunca. El joven que había irrumpido en la escena, su hermano, se mantenía firme, su mirada ardía de ira. «¿De verdad no lo sabías, papá?», preguntó con un tono que desgarraba el silencio. «¿Cómo es posible que me hayas ocultado esto? Mamá me lo decía todo el tiempo sobre la búsqueda por ella». «¡Cálmate!», exclamó don Alejandro, pero su voz apenas tenía fuerza. La incredulidad se reflejó en su rostro, y sus ojos estaban llenos de temor. En ese momento,
Todo el lugar fue envuelto en una atmósfera cargada de secretos y tensiones a punto de estallar. El hombre en traje negro no era uno cualquiera. Marcó un paso hacia adelante, como si su presencia fuera suficiente para arrastrar a todos con él. Estamos aquí para hacer justicia, Alejandro. Todo esto tiene un precio. No puedes seguir ocultando tu pasado. La verdad debe salir. Su tono era grave. Dejaba claro que venía con una misión. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué querían realmente? Los rumores comenzaron a centrarse en ella y en Sofía. Había una verdad oculta que amenazaba con hacer añicos las vidas que habían tratado de reconstruir. «La verdad no destruirá mi familia», gritó don Alejandro, pero ya no tenía la misma certeza. Los hombres de negro intercambiaron miradas, y Marta vio que uno de ellos mantenía un pequeño dispositivo en la mano, algo que parecía un control remoto. Una gota de sudor resbaló por su frente. Entonces la escena se tornó caótica. «¡No lo hagas!», gritó uno de los hombres, mientras que la tensión se iba acumulando como una bomba a punto de estallar. Don Alejandro, en un intento de controlar la situación, se movió hacia atrás, como si intentara alejarse de lo inevitable. Y fue entonces que frente a todos, una explosión de luz y sonido iluminó la sala. Un grito desgarrador resonó. La mesa del lado se convirtió en un mar de cristales. La gente empezó a correr, empujándose unos a otros. El pánico los envolvía como una tormenta. «¡Mamá!», Sofía gritó con desesperación, pero el ruido era abrumador. Marta sentía su corazón detenerse. No sabía qué hacer. Todo su mundo estaba dando vueltas en un torbellino de caos. Ella estaba atrapada entre su hija, que la miraba angustiada, y esos hombres con intenciones oscuras. De pronto, el joven hermano de Sofía se lanzó hacia don Alejandro, mientras el caos alcanzaba su punto máximo. «¡Eres un monstruo!», vociferó, con el rostro desencajado. Pero antes de que la situación se volviera aún más oscura, un fuerte estruendo resonó. Un hombre apareció por detrás. Un gran edificio se había desplomado en un lado, dejando un ala de la sala cubierta de polvo y escombros. ¿Sabías que esto iba a suceder?, gritó el recién llegado. «Tus secretos han tenido consecuencias, y no podemos quedarnos de brazos cruzados». Marta sintió como si un frío glacial la recorriera. Este nuevo personaje parecía saber demasiado. ¿Qué tipo de conexión tenía con don Alejandro? ¿Había otras vidas en juego? Las preguntas la envolvían, pero una cosa era clara. Todo se había desbordado. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. La multitud, ahora en completa conmoción, no solo temía por sus vidas, también por lo que estaba a punto de ser revelado. Justo cuando todos creían que lo tenían claro, el último grito de Sofía resonó. «¿Qué más nos has ocultado, papá?». Y ese simple grito dejó una sombra de silencio en el aire. Nadie sabía lo que vendría después. El futuro de todos estaba en juego. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marta notó cómo su corazón latía con fuerza. «¿Qué más nos has ocultado, papá?», resonó en el aire como un eco aterrador. En ese instante, todo parecía ralentizarse. Sofía estaba allí, con ojos llenos de dolor y desesperación. ¿Cómo pudo su vida dar un giro así? Don Alejandro, atrapado ahora en una maraña de secretos, parecía desmoronarse. Sus manos temblaban, y por primera vez en mucho tiempo, la mirada de un hombre que había controlado todo se mostraba inveble. La multitud, que antes observaba con curiosidad, ahora estaba en choque.
Los murmullos empezaron a crecer. El ambiente vibraba con preguntas no dichas. Y entonces, un misterioso sonido rompió el caos. Un fuerte golpe, como si el suelo cediera. Marta sintió que algo en su interior se perforaba. Todos giraron hacia la puerta. Era un hombre alto y enigmático, con una mirada ardiente que se deslizó a la habitación con la confianza de alguien que sabe demasiado. «No hay tiempo para juegos», dijo con voz firme. «La verdad debe salir a la luz, Alejandro, o todos pagarán las consecuencias». Un instante de silencio metió a la sala en un profundo sopor, como un respiro contenido antes de una tormenta. «¿Quién eres?», preguntó don Alejandro. Su voz tembló casi en un susurro. El misterioso hombre sonrió con desdén. «Soy. ¿Quién tiene las respuestas que has estado buscando? Y también las que has estado ocultando». Sofía se acercó lentamente, sintiendo que la conexión con ese extraño se intensificaba. «¿Qué sabes de mi padre? ¿Qué ha hecho?». Cada palabra salía de sus labios como un hilo de desesperación. El hombre lo notó y sus ojos se abrieron, como si hubiera encontrado lo que buscaba. «Hay algo que no sabe ni tú ni él. Algo que sucedió hace más de 10 años y que cambió todo». Marta sintió que la habitación se oscurecía, como si una sombra mental amenazara con envolverla. Todo el mundo estaba al borde de un precipicio. «¿Qué quieres decir?». Don Alejandro trató de mantener la voz firme. Pero el miedo estaba comenzando a filtrarse con cada palabra. El hombre se inclinó un poco, mirando a cada una de las personas que estaban ahí. «Tu otra hija, la que perdiste, ella no está muerta». El aire se volvió pesado. Marta sintió un nudo en el estómago. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?». Su voz era un susurro quebrado. «¿Dónde está? ¿Cómo lo sabes?». «Porque llegaron a mí las mismas sombras que a ti, Alejandro. Creíste que habías cerrado ese capítulo de tu vida. Pero la verdad es que nunca se cerró. Ella, helada». Sofía se dio la vuelta, buscando la mirada de su madre. El horror estaba pintado en sus rostros. «¿Es posible? ¿Por qué no nos dijiste nada, papá?». Don Alejandro pareció tambalearse, casi como si estuviera a punto de desmayarse. «No, eso no puede ser. Nunca me lo dijeron». Su voz se quebró, y el joven se adelantó. «Siempre has sabido, y lo ocultaste». Los hombres de negro comenzaron a acercarse, tensando la atmósfera. Uno de ellos dijo: «Es hora de que alguien pague el precio por todo lo ocultado. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie». De pronto el ambiente cambió de nuevo. «¡Ya basta! No voy a permitir que esto se descontrole», exclamó Don Alejandro. Pero su voz ya no tenía el peso de antes. Ya no era el hombre fuerte de negocios. Era un padre asustado, enfrentado a un pasado que nunca se fue. Y justo en ese momento un sonido sordo resonó. Un disparo. Marta sintió que el mundo se detenía. El hombre enigmático cayó al suelo. La habitación estalló en caos. Gritos, gritos de horror y confusión. Las miradas atónitas se volvían frenéticas. «¡Mamá!», Sofía gritó mientras caía de rodillas, viendo a aquel hombre caer. ¿Qué acababa de suceder? Había cambiado todo. La revelación estaba envuelta en sangre. La vida de Marta y Sofía se había transformado, ahora en un thriller de secretos y peligros. ¿Quién había disparado? ¿Qué pasaría después de este momento desgarrador? Lo único claro en ese instante era la nube de incertidumbre que amenazaba con tragarse todo a su alrededor.
¿Qué más vendría tras este horror? Marta sintió que el tiempo se detuvo. Todo a su alrededor era un caos. El hombre enigmático caía al suelo. El sonido del disparo aún reverberaba en su mente. Gritos y balbuceos brotaban de los labios de la multitud. Sofía, descontrolada, se agachó junto al cuerpo del extraño. Las lágrimas caían de sus ojos, como si cada una arrastrara un mundo de dolor. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando!, gritó Marta, su voz llena de desesperación. Deseaba gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Don Alejandro avanzó, su rostro pálido como el mármol, intentando procesar lo que sucedía, pero ya no era el poderoso magnate que todos conocían. «¡Alguien llama a una ambulancia!», vociferó buscando en la multitud ojos que respondieran, pero todos estaban paralizados, horrorizados. El recién llegado estaba en el suelo, empapado en su propia sangre. Marta no podía dejar de mirar esa imagen. Un hombre cuya vida se esfumaba en un segundo. ¿De por qué?, se preguntó, sintiendo que el terror la envolvía. ¡Mamá! Sofía se giró hacia ella, su voz quebrada, angustiada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién era él? La pregunta flotó en el aire como un grito silencioso. Marta sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Realmente querían saber la verdad? Porque ella tampoco la conocía del todo. La tensión se intensificó cuando un grito se alzó entre la multitud. Un hombre corrió a toda prisa hacia el cuerpo, su ropa arrugada. ¿Qué hiciste, Alejandro? ¿Por qué no lo cuidaste? Era Julio, el amigo de don Alejandro. Su rostro estaba descompuesto por la ira y la preocupación. «¡Esto es tu culpa!». El ambiente se volvió hostil. Los murmullos aumentaron, unos resentidos, otros confusos. «Es hora de que hables, Alejandro», dijo uno de los hombres de negro, mientras el estupor se apoderaba de todos. «Revelar la verdad o las consecuencias serán aún peores». Marta sintió que una ola de pánico la aferraba. ¿Verdad? ¿Qué verdad? La vida de su familia se desmoronaba ante sus ojos. «Papá, ¿qué está pasando?». Sofía tomó la mano de su madre. Sus ojos rojos reflejaban el horror de lo que acababan de presenciar. Don Alejandro, tembloroso, dio un paso atrás. «No tengo que responder a nadie. Yo», se interrumpió, como si se estuviera dando cuenta de que sus palabras ya no tenían peso. «Lo siento, no sé, era un tema del que no podía hablar». Y en ese momento crítico, una voz resonó desde el fondo de la sala. Un timbre conocido. «¡No puedes!». «¿Qué tal si te digo que la verdad ya no puedes ocultarla más?». Era una mujer que irrumpió entre la multitud. El cabello oscuro y la mirada firme hacían que todos se giraran hacia ella. «Marta, ¿puedes escucharme?». El estruendo del caos parecía desvanecerse. Marta reconoció a esa mujer. Era Valeria, una antigua amiga de su infancia. «Valeria, ¿qué haces aquí?», se preguntó, sintiendo que el tiempo se había detenido de nuevo. «Es complicado», respondió Valeria, su voz temblaba. «Lo que yo sé puede cambiarlo todo. La otra hija, la que perdiste. El tiempo se está acabando». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué?». Por un instante, Marta sintió que estaba a punto de desplomarse. «¿De qué hablas?». Tenía miedo de lo que pudieran significar esas palabras. Ella no murió. Las palabras de Valeria volvieron en el aire. Tuve que mantenerlo en secreto. Lo que ocurrió, lo que pasó, lo que... Debes saber, no solo implica a tu familia.
Involucra a las familias de todos aquí. El rostro de Sofía se tornó blanco, sus ojos grandes y llenos de expectativa. ¿Hay otra hermana? ¿Dónde está? Pero Valeria solo la miró. Sus lágrimas empezaron a caer. No sé si podemos rescatarla. Marta sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué era todo esto? El caos, el disparo, las revelaciones. Aquel lugar estaba lleno de secretos que parecían querer devorarlos vivos. ¿Podría haber esperanza para todos ellos? De repente, la vida que habían estado construyendo parecía desmoronarse con cada revelación. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó Sofía, su voz trémula. Marta no tenía respuestas. Una sombra de duda se cernía sobre todas ellas. La salvación, si es que existía, amenazaba con escabullirse entre sus dedos. ¿Y si todo lo que creían era un espejismo? La sala se oscurecía. La tensión era palpable. El futuro de todos pendía de un hilo. La pregunta que resonaba en su mente era inquietante. ¿Pueden manejar la verdad que se avecina, o los secretos seguirán rompiendo lo poco que les queda? ¿Qué más estaban a punto de descubrir? Marta sintió que el aire se le escapaba cuando Valeria pronunció esas palabras. La otra hija, la que perdiste, no está muerta. En ese instante, el mundo que conocía comenzó a tambalearse. Sofía, a su lado, parecía haber recibido un golpe en el estómago. Una confusión profunda invadió la sala. Todos se volvieron hacia ellas, en busca de respuestas. ¿Qué quieres decir con eso? Sofía apenas pudo murmurar, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. Marta sintió un nudo en la garganta. El miedo la envolvía. Ella ha estado oculta, dijo Valeria, y cualquier intento de silencio se desvaneció en el aire viciado de la sala. No solo la has perdido. Tienen que saberlo. Ella está viviendo muy cerca de ustedes. El eco de sus palabras reverberó. Un instante de incredulidad dio paso a un sentimiento desbordante. ¿Dónde? ¿Dónde está? Marta preguntó. Cada palabra salía como un hilo de desesperación. Pero en medio de la revelación, un estallido de risa sonó, cortante y burlón. Era el hombre de traje negro que había estado al lado de don Alejandro. Este drama es patético. Todos son tan ingenuos. Se rió y ella sintió que la ira se acumulaba en su pecho. ¿Qué sabes tú de esto?, gritó Sofía. Su voz temblaba de rabia. Sé más de lo que imaginas. ¿Creen que solo están jugando con secretos familiares? Hay cosas que no controlan. Su tono despectivo hizo que Marta se retorciera. Mira, lo que estás diciendo no tiene sentido, dijo don Alejandro, su voz entrecortada, intentando recuperar el control. Pero ya no había vuelta atrás. La atmósfera se llenó de un odio palpable. ¿No tiene sentido? El hombre se acercó a don Alejandro, acercando su rostro. Los secretos pueden costarle muy caro. ¡Amigo! La verdad tiene un precio, y se va a cobrar pronto. Marta sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Ella había estado atrapada en una red de engaños, pero ahora todo parecía perderse en la oscuridad. La otra hija, ¿dónde está?, exigió, sintiendo que la rabia la abrazaba. Estás demasiado preocupada por lo que piensas que sabes, dijo Valeria, y su voz era como un susurro amenazante. Lo que no sabes puede destruirte. Pero no tengo tiempo para explicarte todo ahora. Y justo cuando todo parecía estar al borde de estallar, un estruendo ensordecedor llenó la sala. Las luces
comenzaron a parpadear, como si un cortocircuito hubiera estallado. El sonido era aterrador. Todo el mundo gritó y miró hacia arriba. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador surgió del fondo de la habitación. ¡Mamá! Era una joven que apareció de la nada, con la mirada apagada, llena de terror. ¡Ayuda, por favor! Su voz era débil, casi un susurro, pero su presencia se sintió con intensidad. Marta sintió el corazón detenerse. ¿Quién eres? Soy Luisa, gritó ella, ojos llenos de desesperación. No puedo quedarme aquí. Hay personas buscando a mi hermana. ¡Alguien tiene que ayudarme! La sala quedó en silencio. Esa simple introducción lanzó una onda de shock. Marta observó a Sofía, que la miraba con ojos desorbitados. «Luisa, ¿tu hermana?», se aventuró a preguntar. «Sí, por Dios, la encontramos», dijo Luisa, temblando. «Tuve que escapar. Ellos saben que estoy aquí. No hay tiempo». La urgencia en su voz era palpable. Marta sintió una mezcla de miedo y esperanza. En ese momento, el hombre de traje negro sonrió, pero su mirada era fría. ¿Ves? Podría haber cosas graves si no averiguamos todo ahora. Si tienes información, deberías decirlo. Todo se desmoronaba a su alrededor, y Marta comprendió que el juego de secretos estaba lejos de terminar. La llegada de Luisa había cambiado todo. ¿Qué haremos?, Sofía preguntó. Sus manos temblorosas buscaron refugio en las de su madre. ¿Qué pasa si están detrás de nosotras también? Un nuevo caos comenzó a desatarse en el ambiente. La preocupación abrumadora se mezclaba con el miedo y la incertidumbre. Luisa era la clave. ¿Pero de qué? Todo lo que conocían podría estar a punto de desvanecerse, y no sabían si estaban listas para la verdad. Mientras el pánico se extendía, una pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente Luisa y qué secretos estaban a punto de revelar? Marta sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué más estás ocultando, papá?, resonaba en su mente, mientras el resto del mundo pareció desvanecerse. Luisa, de pie como un faro de confusión, apenas se mantenía en pie. Sus ojos reflejaban el mismo terror que veía en los de su hija. La tensión era insoportable. «Yo no puedo, no sé», balbuceó don Alejandro, pero su voz sonaba vacía, como si la verdad estuviera atrapada en su garganta. La multitud comenzó a murmurar. Cada palabra era como un golpe, llenando la sala con un eco inquietante. Todos esperaban una respuesta que nunca llegaría. De repente, Luisa se puso de pie, su rostro cadavérico. «Escuchen, hay una razón por la que estoy aquí», empezó, pero un estruendo interrumpió sus palabras. Las luces del edificio parpadearon y se apagaron, dejando a todos en una penumbra desgarradora. Un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Sígueme! ¡No puedo quedarme aquí!». Luisa giró y salió corriendo, desvaneciéndose en la oscuridad. Marta sintió un impulso irrefrenable de seguirla, de alcanzar a la chica que podría ser su hija. «¡Luisa! ¡Espera!», gritó, pero solo recibió un eco vacío. «No la sigas». Don Alejandro la agarró del brazo. Su rostro estaba pálido, lleno de desesperación. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Laura, impulsada por una mezcla de miedo y amor, se lanzó hacia la dirección en la que Luisa había desaparecido. Ahora era un caos total. Las luces alumbraron de nuevo, revelando miradas incrédulas, voces apagadas por la confusión. Una figura ataviada con un abrigo oscuro emergió del lado.
disparando un par de destellos que estimulaban la incertidumbre. Si quieres salvar a tu hija, necesitas descubrir la verdad ahora, dijo la sombra con autoridad. Marta sostuvo su aliento cuando un rayo de luz iluminó a Luisa desde el fondo del pasillo. «No tengo tiempo para esto», exclamó Luisa. Sus ojos desbordaban miedo. «Y urgencia. Van a atraparte a las 2. Tienes que venir conmigo, ahora». Marta dudó un segundo, pero después de mirar a Sofía, que estaba paralizada por el miedo, supo que tenía que actuar. «¿Desde cuándo estás en peligro?», preguntó con un nudo en la garganta, mientras la sala temblaba con el sonido de los murmullos. «Desde que nací. Hay personas que quieren hacerse con el control de nuestras vidas», Luisa explicó, temblando. «Aquellos hombres, ellos son parte de algo más grande. El pasado de papá nunca se detuvo, sigue vivo». Mientras una ola de pánico se deslizaba por la sala, el hombre de traje oscuro se acercó. «No hay tiempo, si no se mueven ahora». La advertencia retumbó en el aire. Pero justo en ese momento, las puertas del edificio se abrieron y entró un grupo de hombres, armados y con un aire peligroso. «El legado es nuestro. Regrésenlo antes de que sea demasiado tarde». Sus voces eran una declaración de guerra. Los gritos estallaron y la multitud se dispersó en todas direcciones. Cacofonía de terror. Sofía se aferró a la mano de su madre, sintiendo que el suelo temblaba. El caos reinaba. «¡A la izquierda!», gritó Luisa, su voz resonando en el bullicio. Cuando Marta corrió tras ella, pudo sentir la adrenalina sobre su piel, como si el tiempo se detuviera. Se preguntaba qué significaba todo esto y si realmente Luisa era quien decía ser. De pronto, en medio del desorden, un disparo resonó y un estruendo atrapó todos los sentidos. Todo se volvió un torbellino. Marta se detuvo en seco, sus ojos buscando a su hija en medio del caos. Era entonces cuando escuchó el grito más devastador, uno que heló su sangre. «¡Mamá!». Al voltear, vio a Sofía caer al suelo, y el corazón de Marta se detuvo. Una figura oscura se acercaba, ataviada de la misma manera que aquellos hombres que prometieron secuestrarlas. Las luces parpadearon nuevamente. «¡No!», gritó Marta, enloquecida mientras corría hacia su hija, su cuerpo lleno de terror. En ese instante, mientras un nuevo capítulo de sus vidas se desataba, las posibilidades se desvanecían como humo en el aire. Ahora, en medio de una nueva crisis, la pregunta latía: ¿podría el vínculo entre madre e hija resistir lo que estaba por venir? ¿Qué secretos saldrían a la luz que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre? En medio del horror, el futuro era una manta de misterio. La sala se llenó de gritos y pánico. Marta vio a Sofía caer al suelo y su corazón se detuvo. «¡No!», gritó, pero el caos la envolvía. Todo se desbordaba. Los hombres armados avanzaban. Las luces parpadeaban. Y ahí estaba Luisa, justo frente a ella, gritando desesperada: «¡Sofía, aquí!». Luisa lanzó un grito antes de ser arrastrada por Marta hacia una salida. Sofía lloraba, pero rápido se repuso. Ambas sabían que tenían que escapar. La sombra de lo desconocido las acechaba y el tiempo se les agotaba. «¡Vamos, ahora!», ordenó Marta, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. Las tres corrieron hacia una puerta lateral, donde la multitud se dispersaba. Marta sentía el pulso en sus oídos. El miedo estaba despertando algo primal en ella. Mientras se escabullían, los hombres de negro comenzaron a disparar.
El estruendo de las balas resonó como un trueno. «¡Por aquí!», gritó Luisa, tomando un desvío. La adrenalina llenaba cada rincón de su ser. Cuando llegaron a un pasillo oscuro, el silencio se apoderó de ellas por un instante. Marta dio la vuelta y vieron a don Alejandro enfrentarse al hombre de traje oscuro. Bajo la luz escasa. «¡Dame eso!», exigió el hombre, su voz cargada de furia. Alejandro retrocedió, sus ojos llenos de miedo. «No puedes llevarte a Luisa. Ella es nuestra última oportunidad», gritó el hombre, señalando hacia el fondo. «Viene detrás de nosotros». El pánico se hizo más intenso. Las puertas metálicas de emergencia comenzaron a cerrarse. «¡No!», exclamó Marta, apretando la mano de su hija. «¡No vamos a perderla otra vez!». En ese momento, Marta sintió una fuerza dentro de ella, una deflagración de determinación. «¡Sofía, corre y escóndete!», gritó, empujándola hacia un escondite. «Luisa, ven conmigo». Se lanzó hacia adelante, sabiendo que debía enfrentarse a lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Las luces comenzaron a parpadear, y el lugar se oscureció. Una sombra emergió de la esquina, un hombre que parecía familiar. «¿Qué has hecho, Alejandro?», preguntó en voz baja, mientras la confusión reinaba. Era Julio, el viejo amigo de Alejandro, y la traición en su mirada era inconfundible. Don Alejandro se tambaleó. «No hay tiempo. Debes saber que todo lo que oculté fue para proteger a mi familia. Nunca debí ponerlos en peligro». Marta sabía que esto no era un simple enfrentamiento. «¿En peligro de qué?», preguntó, temblando de rabia. «¿Por qué no nos lo contaste?». Fue entonces que Luisa, con el rostro pálido, rompió el silencio. «Porque hay más en juego. La familia que nos persigue no se detendrá. Y todo es culpa de secretos que ni siquiera tú conocías, papá». Los murmullos de la multitud volvían a llenarlo todo, voces llenas de rabia y pánico. La situación había explotado y el aire estaba cargado de tensión. En ese momento, un estruendo atronador resonó. Una pared cercana se desplomó y más hombres armados aparecieron, cubriendo la salida. «¡Rápido! ¡Necesitamos salir!», exclamó Julio, urgido. Las 3 mujeres se movieron rápidamente hacia una puerta lateral. Pero no había tiempo que perder. La ráfaga de disparos resonaba como una tormenta. «¡Aguanta!». Las heridas abiertas de su historia empezaron a cerrarse. Marta tomó mano de Sofía en un movimiento instintivo y corrieron en un salto, atravesando el caos, dejando atrás la pesadilla. Mientras la luz del día se filtraba a través de la salida, un rayo de esperanza iluminaba sus rostros. Finalmente, al salir, la libertad se sentía en el aire. Soltaron el aliento. El sol les daba una bienvenida cálida. Sin embargo, el miedo aún estaba allí, una sombra tras ellos. Pero en ese instante se dieron cuenta de que lo más importante era el vínculo que habían forjado, uno que había sobrevivido a secretos oscuros y peligros inesperados. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, mirando a su madre y luego a Luisa. «No podemos seguir huyendo. Primero tenemos que salir de aquí. Luego descubriremos la verdad juntos», respondió Marta, su voz firme, mientras se alejaban anhelando un futuro donde los secretos no dominaran. Su vida, el eco de una nueva era, comenzaba a resonar en sus corazones. Había esperanza en el horizonte, pero las preguntas aún seguían flotando. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que vendría? Ahora más que nunca, este es el momento para demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora.
No querrás perder las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans saben cuán importante es apoyar al canal. Tu voz es esencial.